Buenos días. Esta es la clase número 14 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y en la clase de hoy veremos el cálculo de constantes de velocidad de procesos, tanto constantes parciales como constantes totales. En la biología es común que tengamos procesos, como por ejemplo este, que involucra la homeostasis del calcio en un compartimiento como el líquido extracelular, y que la concentración de calcio depende de diversos factores que los regulan, mostrados con líneas de puntos, o factores que hacen subir la concentración cuando aportan, por ejemplo, calcio al líquido extracelular, o bien la hacen decrecer si el calcio saliera del espacio. Simplificando este esquema para entender hacia dónde iremos con esta clase, supongamos que en el líquido extracelular tuviéramos una situación en la cual presenciamos la desaparición de calcio por más de una vía. Supongamos que estamos en una situación metabólica en que podemos estimar que no hay pasaje de calcio del intestino al plasma, sino solo en sentido contrario, como podría ocurrir en etapa de ayuno, que solo hay salida de calcio hacia el hueso, pensando que el proceso de resorción ósea está prácticamente anulado, como podría ser en algunos tratamientos antirresortivos, y que el calcio solo filtra y se escapa por la orina sin haber procesos de reabsorción, como podría haber en ciertos estados metabólicos, por ejemplo, de bajos niveles de paratormona. En este caso tendremos una variación de la concentración de calcio que dependerá de estos tres procesos, y lo que nos interesa en estas situaciones es conocer en qué porcentaje cada uno de estos procesos nos está influyendo sobre la variación total. Analicemos la situación de una manera general para comprender cómo procederemos. Supongamos que tenemos una sustancia A que está dentro de un compartimiento y que esta sustancia solo se va del compartimiento por 4 procesos que llamamos 1, 2, 3 y 4. La variación de la concentración de A en función del tiempo la podríamos escribir como una ecuación diferencial donde todos los sumandos del término de la derecha son negativos porque producen descenso, y que escribiríamos como la constante K1 por la concentración elevado a la ρ1, la constante 2 por la concentración a la ρ2, constante 3 por la concentración al orden de ese proceso elevado, y la constante 4 por la concentración elevado al orden del proceso 4. Para comenzar el estudio y analizar en qué porcentaje participa cada proceso, lo que se procede habitualmente es a buscar mecanismos, ya sea químicos o quirúrgicos, dependiendo en qué modelo estemos trabajando, que nos permitan eliminar algunos procesos dejando solo uno visible. Por ejemplo, en este caso, supongamos que disponemos de recursos experimentales que nos permiten anular completamente los procesos 1, 3 y 4, dejando únicamente el 2. La ecuación diferencial se va a simplificar dejando únicamente el término correspondiente a dicho proceso. Entonces realizamos una experiencia donde medimos la concentración de A en función del tiempo, y luego esa concentración de A la analizaremos con una regresión lineal, podemos graficarla también, pero lo importante es la regresión lineal, en la cual analizamos A en función del tiempo. Como recordamos, si esto puede ser ajustado por una recta, esto nos está indicando que el orden del proceso es 0 y la pendiente de la recta sería la constante K2. Si no fuera un buen ajuste el modelo lineal de A en función de t, probamos con el logaritmo. Si este es un buen ajuste, su pendiente va a ser la constante K2 y esto nos estaría indicando que el orden es 1. Y si no fuera así, pasaríamos a la regresión de la inversa de A en función del tiempo. Si acá el ajuste es bueno, la pendiente sería K2 y esto nos estaría indicando que el orden es 2 y esta sería su ecuación. De la misma manera, una vez que conocemos la constante 2, podemos proceder a inhibir la constante 2, la 4 y la 1 y analizar la 3.
realizamos una nueva experiencia en la cual analizamos la concentración de A en función del tiempo, ahora solo en presencia del proceso 3. La ecuación diferencial quedará simplificada de esta manera y volveremos a hacer lo mismo. Analizamos A en función del tiempo, logaritmo de A en función del tiempo y 1 sobre A en función del tiempo. Si nos da lineal la primera, decimos que el orden es 0 y la pendiente es la constante. Si nos diera mejor ajuste con el logaritmo, sería de orden 1 y esta sería la constante. Y si fuera el mejor ajuste la inversa, esta sería la constante y el orden sería 2. De esta manera conoceríamos qué es lo que ocurre con el 3, por lo tanto ya tendríamos conocido el proceso 2 y el proceso 3. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es inhibir el 4 y dejar el 1. La ecuación diferencial se simplifica porque tenemos inhibido los otros 3 y volvemos a repetir el mismo proceso. Medimos la concentración de A en función del tiempo y volvemos a graficar A en función del tiempo, logaritmo de A en función del tiempo y 1 sobre A en función del tiempo. Aquella regresión que nos dé mejor ajuste es la que nos proporcionará el valor de la constante y el orden, pudiendo ser cualquiera de ellos. Debemos recordar que en cuestiones biológicas lo más común es que enfrentemos órdenes 0 para este tipo de proceso o órdenes 1. De esta manera tendríamos conocida la constante 3, la constante 2 y la constante 1, quedándonos la constante 4. Lo que se puede hacer en esta circunstancia es no inhibir ninguno de los procesos, en el cual nos quedarían todos los procesos presentes. Si el orden de los procesos que hemos analizado, el 1, el 2 y el 3, fueran iguales, y supongamos para este caso que en todo hemos tenido orden 1, y si suponemos que para el cuarto proceso también el orden es 1, nos quedaría que la concentración de A elevado a la 1 la podemos sacar un factor común, y entonces nos quedaría que la suma de las constantes con un signo menos acá adelante que le está faltando, por la concentración de A. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial sería la derivada de la concentración de A menos la constante por A. Si realizamos la experiencia en esta circunstancia, medimos la concentración de A en función del tiempo y analizamos las diferentes regresiones, podremos determinar el proceso global, qué orden tiene. Si nos da la mejor ajuste A en función del tiempo sería orden 0, si nos da el logaritmo de A en función del tiempo sería 1, y si fuera la inversa en función del tiempo sería 1. Supongamos que ha sido el orden 1, entonces de acá nosotros sacaríamos las constantes. Entonces ya tenemos conocida K1, K3 y K2, y tenemos la constante global, que es la sumatoria. Por lo tanto, ya conocemos este valor porque lo acabamos de sacar, conocíamos el 1, el 2 y el 3, de acá podemos despejar la constante 4 y hallar el valor de la constante. De esta manera conoceríamos cada una de las constantes que gobiernan este proceso de eliminación de A de este compartimiento. Así, supongamos que las constantes que hallamos tenían estos valores, K1, K2, K3 y la constante global. Haciendo la resta, 12 menos 0,02 menos 0,01 menos 0,07 nos da 0,02, que sería la constante K4, que no la necesitamos medir porque la podemos sacar por diferencia con la constante global. De esta manera podemos calcular qué porcentaje participa, cada proceso participa en el proceso de depuración. Simplemente dividiendo el valor de la constante por la constante global y multiplicándonos por 100, nos dice que el proceso 1 da cuenta del 58,3% de la depuración, el proceso 2 el 8,3%, el proceso 3 16,6%, este sería el proceso que es 100% y el proceso 4 sería un 16%. ¿De qué nos sirven estos valores que hemos obtenido? Bueno, nos sirven que si nosotros estamos analizando esta situación y, por ejemplo, entrara una nueva sustancia B, por ejemplo, ya sea un fármaco o un tóxico, y queremos ver cómo afecta este proceso, ya tenemos los valores conocidos que habíamos calculado recién, 58, 8, 16, 100% para el total y 16,6. Supongamos que cuando entra la sustancia B tenemos una modificación, volvemos a calcular los parámetros, el 1
el 2 y el 3 nos dan exactamente igual. Esto nos está indicando que B no perturba a los procesos 1, 2 y 3. Sin embargo, como vemos acá en este ejemplo, la constante 4 ha sido modificada. Antes valía 0,02 y ahora encontramos que en presencia de B hay un descenso significativo. Por lo tanto, si volvemos a calcular los porcentajes, encontraremos que ahora en presencia de la sustancia B tenemos un 9,1% respecto de lo que es la constante global en este caso. Como podemos ver, la constante global se ha reducido de 0,12 a 0,011 y esta reducción ocurrió por el proceso 4. Entonces, en este caso, el proceso 4, que antes era un 16%, ahora pasa a ser el 9,1% y por lo tanto, en estas circunstancias se incrementan los otros porcentajes. Ahora, si calculáramos el porcentaje de la depuración respecto al valor que teníamos antes de agregar la sustancia B, vemos que ha descendido de 16,6 a un 8,3. Es decir, que conocer las constantes parciales de procesos globales nos permite, en primer lugar, saber en qué magnitud participa cada proceso y, en segundo lugar, repitiendo el experimento en nuevas condiciones nos permitirá conocer cómo afecta esta nueva condición sobre la metabolización y en cada uno de sus procesos en particular. Vamos a ver ahora un estudio con datos reales. Supongamos que tenemos un animal al que le administramos una droga que es el monofluorfosfato. El monofluorfosfato es una droga portadora de fluoruro en su estructura que tiene la particularidad que cuando ingresa al torrente sanguíneo se combina con la alfa-2 macroglobulina formando un complejo. Este complejo, por los conocimientos biológicos, se depura básicamente por el hueso, por el hígado y quizás por otro tejido. Entonces acá tenemos una circunstancia en la cual tenemos una sustancia que tiene vías de depuración. Por supuesto, acá también tiene una vía de formación. Entonces, vamos a calcular primero la constante global de depuración. Para calcular la constante global de depuración, una de las cosas que podemos hacer, si lo permite la sustancia, es purificar la sustancia que estamos estudiando y administrarlo por vía endovenosa. Cuando lo administramos por vía endovenosa ya no tenemos la formación del complejo, sino ya el complejo formado, y podríamos calcular la constante global de desaparición de ese complejo. Acá mostramos los datos experimentales donde tenemos la media del desvío estándar y el número de repeticiones que se hizo. Con estos datos experimentales, lo que nosotros podríamos hacer es analizar la regresión de la concentración en función del tiempo, el logaritmo y la inversa para ver cuál de los datos es mejor ajustado. Después veremos esto realizado desde R. Pero acá podemos anticipar que si analizáramos estos ajustes, el mejor ajuste lo hemos obtenido para el orden 1, por lo tanto decimos la desaparición del complejo de plasma tiene un proceso de orden 1 y la constante de velocidad sale de la pendiente de la recta, que en este caso nos dio 0,093335. Para ver la participación del hígado, lo que tendríamos que hacer es inhibir otros procesos. Entonces, uno de los mecanismos para inhibir la participación del hígado es a través de anular la circulación sanguínea que va al hígado en un animal intacto. Por lo tanto, administramos el complejo, tenemos dos vías, la que se va al hígado y la que se va a otros tejidos, y al administrar el complejo lo que vemos es hay un decaimiento de la concentración, este sería el valor basal que tenemos. Acá estamos inyectando el complejo y lo que vemos es que el complejo cae de 6 a 4 a 1. Y en este momento anulamos la circulación hepática, por lo tanto de acá en adelante el animal nos queda sin funcionamiento del hígado. Si vemos estos datos en la gráfica, este es el valor basal que teníamos, acá inyectamos el complejo y al inyectar el complejo luego lo vamos midiendo. Lo que vemos acá es un decaimiento cuya constante es 0,093 que ya hemos calculado. Si acá hacemos el ligamiento de los vasos para que el hígado deje de participar, vemos que la concentración de ahí en adelante permanece constante. Este dato, así analizado crudamente, nos estaría indicando si la concentración venía bajando cuando teníamos presente todos los mecanismos de depuración y al anular el hígado la concentración permanece constante. Esto parecería indicarnos de que el hígado es el único órgano depurador. Sin embargo, lo que vemos acá es que
Afortunadamente en este experimento se midió la concentración del complejo antes de comenzar el experimento y este complejo existe en alguna concentración. Acá este valor que nos ha quedado constante en realidad no se debe a que el hígado es el único órgano depurador, sino hemos alcanzado este valor y quizás acá estemos siendo engañados por la situación experimental. Por lo tanto, realizamos un experimento más claro para poder dilucidar este problema. Entonces, para hacerlo, lo que se hizo fue, se administró monofluorfosfato para que se forme el complejo, y al formarse el complejo de esta manera, in vivo, por la reacción entre el monofluorfosfato y la alfa-2-macroglobulina, la concentración del complejo es mucho más alta, como se puede ver acá. En la otra circunstancia era de un orden de magnitud de alrededor de 5 a 10 micromolar y acá tenemos 400. Entonces, lo que se hizo en este experimento fue, se administró el monofluorfosfato, se dejó formar el complejo y luego a partir de los 70 minutos, cuando ya todo este proceso terminó y podemos considerar que esto ya no existe más, medimos la desaparición. A los 70, 75 y 80 medimos la concentración con la cual decayó y pudimos calcular la constante. En el caso anterior nos había dado 0,093, acá nos dio un poco menor. En esta circunstancia, los primeros 3 puntos corresponden a la depuración del complejo con el animal intacto. Luego a los 80 minutos se ligaron los vasos y lo que vemos que acá hay un cambio, pero sigue decreciendo. Este decrecimiento en la concentración nos permite calcular una nueva constante que sería la constante de los otros tejidos. Por lo tanto, la constante global es 0,068 y la de los otros tejidos es 0,2983. Si hacemos la resta entre estos dos, sacamos la constante del hígado, que es el que hemos anulado en esta circunstancia, que es 0,038. Si este valor de 0,03832 lo dividimos por el valor de la constante global, que es 0,68, nos dice que el hígado está participando en un 56% en el proceso de depuración del complejo A2M-MFP. Se analizó también si este complejo, además de depurarse por el hígado, parte podía degradarse en el plasma. Cuando uno desea estudiar la desaparición de un complejo por un proceso plasmático, ya sea enzimático o simplemente químico por inestabilidad, lo que se puede hacer es administrar la sustancia de manera de que se presente en el plasma, luego extraer sangre y a este plasma llevarlo fuera del animal. En esta circunstancia, la desaparición del complejo solo se va a deber al proceso plasmático de degradación. Entonces, en este experimento, bastante incompleto y pobre en datos, pero es lo que hay, se analizó la concentración del complejo a los 60, 120 y 180 minutos. Cuando analizamos la concentración del complejo, vemos que partimos de 14, luego da 12 y 10. Si graficamos estos datos, tenemos un decaimiento. Como se verá más adelante, el ajuste fue similar si graficamos la concentración en logaritmo a la inversa, por lo tanto nos quedamos con el logaritmo apostando al orden 1, coincidente con los otros procesos. Cuando ajustamos los datos de los logaritmos en función del tiempo, obtenemos una constante que nos da 0,025364, que la llamaríamos constante plasmática. Por lo tanto, si esta constante plasmática ahora la referimos al valor de la constante global, nos está indicando de que el plasma estaría depurando en un 2,7%. Bueno, como en todas las clases, tenemos un desarrollo en el archivo de texto, donde tenemos el desarrollo teórico y los comandos que vamos a ir utilizando cuando trabajemos en R. Por otro lado, tenemos una serie de tablas, que son 4 tablas que vamos a ir aplicando también en el desarrollo. Y finalmente tenemos la consola, donde yo ya he cargado las tablas 14.2, 14.3, 14.4, faltaría la 14.1 que ya vamos a cargar. Bueno, muy bien. Vamos a introducir la tabla MM14.1 con el comando habitual. Read table, clipboard, punto decimal, en caso mío es coma,
separador, barra invertida T, como siempre, y encoding latín 1. Nos vamos a la tabla. Esta es la tabla 14.1 y la copiamos. Entonces acá tenemos la tabla MM 14.1 que hemos introducido. Podemos comprobar con un summary, tabla MM 14.1, siempre es bueno hacerlo, ver que sean datos numéricos. Cuando tenemos mínimo, máximo, mediana, sabemos que son datos numéricos, así estamos seguros. Entonces vamos a analizar el orden y el cálculo de la constante global. En primer lugar, vamos a analizar en la tabla, tenemos K1, K2 y K. El proceso el proceso de depuración que estamos analizando tiene tres constantes. Acá tenemos bloqueando K2 y K3, nos da esta, cuando acá figura K1 sería la variación de la concentración de la sustancia cuando bloqueamos el proceso 2 y 3. Cuando dice K2 es la concentración de la sustancia cuando bloqueamos K1 y K3, y esta es la constante global. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar la constante global como función del tiempo. Para calcular el orden, lo primero que vamos a hacer es un modelo lineal. Vamos a llamarlo modelo lineal, tabla MM 14.1. Vamos a ponerle K porque vamos a analizar los valores K, y orden, primero vamos a analizar orden 0. Ese es el nombre del objeto. Modelo lineal de la tabla 14MM14.1 para la constante K y primero orden 0. Entonces, para esto hacemos un modelo lineal en el cual analizamos K en función de T, y para la data tabla MM 14.1. Ahí hemos analizado el modelo lineal para orden 0. Recuerde que siempre analizamos primero la concentración en función del tiempo, luego el logaritmo y luego la inversa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, editamos, y acá cambiamos directamente. Vamos a analizar orden 1, pero en el orden 1 lo que analizamos es el logaritmo de K. R tiene esta gran ventaja que uno directamente no tiene que volver a calcular el logaritmo, le puede poniéndole la función, lo calcula. Y ahora vamos a hacer la inversa, al que vamos a llamar acá orden 2, y acá sería 1 sobre K. Entonces ahí tengo las tres regresiones. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los parámetros uno por uno. Entonces, primero vamos a pedir un summary del objeto que se llama MLM, tabla MM 14.1 para K, orden 0. Es decir, vamos a ver esta primera regresión que tenemos acá, qué parámetros nos dio. Entonces, acá tenemos, lo que tenemos que mirar básicamente es el R cuadrado, y vaya tomando nota, es 0,9131, y la constante es esto que nos dio menos 0,9423. Menos 0,9423. Ahora hacemos lo mismo, pero analizamos el orden 1. Para el orden 1, acá tenemos la constante es 0,0025, y el R cuadrado lo tenemos acá, 1 nos dio. Más alto que eso, imposible. Y ahora analizamos el orden 2. Para el orden 2 nos da un R cuadrado de 0,9131 y una constante de 8,9 por 10 a la menos 4. Entonces, miremos los R cuadrados. 0,9331 para orden 0, 1 para orden 1 y 0,9131. Para orden 2 nos quedamos con el orden, orden 1. Por lo tanto, asumimos que la constante toma el valor de 0, digamos acá arriba, 0,025, que es este valor acá. Perfecto.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la constante K1. Limpiemos esto y volvamos a la tabla MM14.1. Ya hemos analizado qué es lo que pasa con este proceso K1. Ahora vamos a analizar, con el proceso global analizamos recién. Ahora vamos a analizar el proceso K1. Para esto es bastante sencillo, porque podemos buscar los objetos que hemos hecho. Acá, este objeto que habíamos hecho para orden 0, nada más que ahora acá lo vamos a llamar K1, porque lo que queremos hacer es el modelo lineal de la tabla 14.1 para K1 orden 0. Lo único que tenemos que cambiar acá es K1. Y volvemos a repetir lo mismo, nada más que ahora acá va a ser orden 1, y si es orden 1, acá tenemos que graficar el logaritmo, y luego para orden 2, que lo que tendríamos que cambiar acá es 1 sobre la concentración de la sustancia. Acá figura K, recuerde que figura K, pero no quiere decir que acá va la constante, lo que va es la columna K, que son concentraciones. Entonces ahí tengo los 4 modelos, y entonces ahora lo que hacemos es lo mismo de recién. Pedimos un summary, vamos a buscar acá, pedimos el primer summary, que va a ser del modelo lineal K1 para orden 0, que sería este acá. Y entonces vamos tomando nota también de estos datos. Para cuando probamos orden 0 nos dio una constante de 0,51,818 y un R cuadrado de 0,9916. Analizamos ahora el orden 1. Para orden 1 lo único que tenemos que hacer es, queremos analizar este objeto acá, ¿no es cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar en el anterior, acá ponemos orden 1, entonces nos da que cuando analizamos orden 1, vamos a tratar de no perdernos, acá está lo que estamos viendo, estamos analizando el orden 1, la constante es 0,0073 y el R cuadrado es 0,9997. Y ahora lo que nos faltaría es analizar el orden 2. Entonces, al analizar el orden 2, que lo tenemos acá, tenemos una constante 977 por 10 a la menos 5, esto es para orden 2, y el R cuadrado es 0,992. Entonces, volvemos a analizar los 3 procesos y recordemos los valores. El R cuadrado para orden 0 fue 0,9916, para orden 1 0,9997 y para orden 2 0,992. Por lo tanto, otra vez, el mejor ajuste en este caso es orden 1 y por lo tanto, para el proceso 1 también nos quedamos que es de orden 1 y ya conocemos su constante. Lo que tendríamos que analizar ahora es el otro proceso, el proceso K2. Limpiemos la pantalla y analicemos nuevamente la tabla MM14.1 que estamos analizando. Entonces, ya hemos sacado que esto es de orden 1 y el valor de la constante, hemos sacado esto que es de orden 1 y el valor de la constante, ahora tenemos que repetir lo mismo con el 2. Por lo tanto, lo mismo, buscamos el modelo lineal, acá tenemos el modelo lineal probando orden 0, nada más que ahora lo que vamos a probar es la constante 2, por lo tanto acá sería 2. Realizamos lo mismo ahora para el orden 1, recordemos para el orden 1, acá tenemos que trabajar con el logaritmo, y ahora para el orden 2, acá tendríamos que trabajar con la inversa. Entonces ya hemos hecho los 3 modelos, por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es lo mismo de recién, ver cada uno de estos objetos para ver la constante y el R cuadrado. Entonces vamos a buscar el summary, acá lo tenemos, acá lo que va a cambiar es, usamos el orden 2, esto para orden 0. Entonces, para orden 0 nos está dando una constante de menos 0,26 y un R cuadrado de 0,9976. Para orden 1, lo único que tenemos que hacer es cambiar acá, y para orden 1 nos da una constante de 3 por 10 a la menos 3 y un R cuadrado de 0,9965. Para orden 2 tenemos lo
mismo, una constante de 3,4 por 10 a la menos 5 y un R cuadrado de 0,9923. Acá, como podemos ver, los R cuadrados son muy parecidos. Para orden 0 nos dio 0,9976, para orden 1 0,9965 y 0,9923. Cuando son muy parecidos así y los otros órdenes nos dieron 1, nos conviene inclinarnos por el del orden 1 y por lo tanto nos quedaremos con el de orden 1 que teníamos acá, que el R cuadrado es 0,9925 y la constante vale 3,032 por 10 a la menos 3. Entonces, ya habríamos analizado, tenemos las tres constantes. Para la global es 0,025, para la de orden 1 0,0703 y para la de orden 2 0,003032. Con esto podemos calcular la constante K3 haciendo la resta. Es decir, si la constante global nos dio 0,025, a esto le podemos restar 0,0703, que fue la constante cuando analizamos el proceso 1, y le restamos 0,003032, que es el del proceso 2, esto nos da 0,14,938, que sería el valor de la constante del proceso K3, que podríamos, si quisiéramos saber en qué proporción participa cada uno. Si a este valor 0,014938 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el valor de la constante global, que es 0,025, esto nos da 59,752, que sería el porcentaje en el cual el proceso 3 está influyendo sobre la depuración. Puede ocurrir que algunos de los datos que estamos analizando acá difieran en algunos decimales respecto al escrito, porque puede existir algún error en el tipeo de algunos de los números complejos que estamos introduciendo. Bueno, ahora pasaremos a analizar los datos que hemos visto del complejo alfa 2 macro MFP en la rata con R. Como recordamos, la administración de MFP por vía oral, al alcanzar el torrente circulatorio con la alfa 2 macroglobulina, forma un complejo, y este complejo se depura por hígado y por otros tejidos, entre ellos el hueso. Nosotros acá analizaremos cuánto vale la constante de captación hepática, cuánto valen lo de los otros tejidos, y trataremos de analizar también qué es lo que pasa cuando este complejo se descompone en el torrente circulatorio. Entonces, bueno, los primeros datos que tenemos los tenemos ya introducidos en la tabla MM142 que acá tenemos. Usted encontrará esos datos en la planilla de cálculo, yo ya los he introducido. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es analizar si este proceso de depuración es de orden 0, 1 o 2. Como siempre, lo que hacemos, vamos a buscar para acá arriba el modelo lineal. Entonces, acá vamos a llamar al modelo lineal, acá vamos a borrar y vamos a llamar A2MMFP. Es decir, estoy analizando qué es lo que pasa con la concentración de esto en función del tiempo para orden 0. Entonces acá tengo que cambiar también. Acá va a ser A2M MFP en función del tiempo, y la tabla, ahora la tabla 2. Ahí he analizado la regresión lineal de la concentración en función del tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo para orden 1. Para orden 1, la precaución, ¿cuál es? Es sacar el logaritmo en función del tiempo, y para orden 2 exactamente igual, nada más que ahora no es el logaritmo sino que es la inversa. Entonces ahí tenemos los objetos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar en cada uno de ellos los valores que nos han dado la constante y el coeficiente de el R cuadrado. Entonces, para esto vamos a buscar algún escrito que tengamos acá. Acá tenemos un summary. Entonces acá tenemos el LM 141. Acá tendríamos A2M MFP orden 0. Esto estamos
buscando los parámetros de esta primera correlación, que fue la concentración en función del tiempo. Entonces, esto nos da, para orden 0, nos da una constante de 0,97 y un R cuadrado de 0,54. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo, nada más que buscamos el orden 1. Esto nos da, para orden 1, 0,093 y un R cuadrado de 0,97. Y ahora analizaríamos el orden 2, que nos da 0,12 y un R cuadrado de 0,79. Entonces, para orden 1 nos dio 0,97 de R cuadrado, es el más alto, por lo tanto asumimos que es el mejor ajuste y por lo tanto nuestra constante sería 0,093. Vamos a analizar ahora la depuración hepática. Para la depuración hepática, como dijimos, lo que hacemos es, vamos a analizar estos datos. Lo que hicimos fue administrar monofluorfosfato, que se forme el complejo, y luego de 70 minutos analizamos el decrecimiento de la concentración. Acá vamos a tener que hacer dos análisis. En 70, 75 y 80 minutos hacemos un análisis lineal, que sería con todos los órganos participando, y 80, 85 y 90 sería todos los órganos menos el hígado. Eso es lo que vamos a hacer, es un poco más complejo entonces. Entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer es, tenemos que introducir la tabla que ya tenemos. Bueno, introduciremos entonces la tabla MM143. Yo acá ya la tengo, tabla MM143. Son los valores de 70 a 90 minutos. Y acá tenemos los valores de concentración. Entonces, acá tenemos que hacer dos regresiones, de 70 a 80 minutos, que corresponde con la circulación completa, y luego de 80 a 90 con la circulación donde se han ligado los vasos que irrigan el hígado. Entonces, primero haremos un modelo lineal que lo vamos a llamar tabla MM143, porque de ahí provienen los datos, con hígado, que corresponde a los tres primeros tiempos, Entonces acá tenemos un modelo lineal que va a ser, vamos a borrar, vamos a poner de nuevo la tabla para verla acá. Tabla está. Entonces es LM, tabla MM143 con hígado. A esto le asignamos un modelo lineal. Vamos a trabajar como orden 1, por lo tanto vamos a trabajar con el log de A2MMFP en función de T para los datos de la tabla MM143. Pero como la regresión la queremos hacer solo con los tiempos que son menores a 80, entonces acá le ponemos la condición donde le vamos a decir tabla MM143, columna tiempo, 80 o menos, podemos poner menor a 81, entonces de esa manera nos va a tomar los valores que son de 80 para atrás. Podemos copiar esto, hay que pegarlo, copiamos, y hay que pegarlo también después del tiempo. Ahí está. Entonces acá tenemos hecho el modelo lineal para los datos con la circulación completa. La pendiente de esto nos va a dar la constante de depuración general de esto. Entonces, si hacemos un summary de el LM tabla MM143 con
con hígado. Esto nos da el modelo lineal y acá vemos, tenemos una constante con hígado de 0,06818. Eso sería la constante. Y un R cuadrado que es bueno, pero el p-value no es muy bueno porque simplemente tenemos 3 datos únicamente. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en el tramo de 80-90 donde hemos anulado la circulación. Entonces volvemos a editar, vamos a limpiar acá, volvemos a editar el mismo, nada más que ahora acá le vamos a cambiar y va a ser sin hígado. Es lo mismo, el logaritmo en función del tiempo es igual, lo único que acá va a ser para tiempos mayores a 80, entonces para que nos abarque el 80 nos conviene poner acá 79, por ejemplo. Entonces sabemos que si es mayor que 79 nos va a tomar 80, 85 y 90. Entonces, mayor a 79, borramos esto y hacemos un summary. Tabla MM 143 sin hígado. Y acá tenemos esta constante que nos dio acá entre los parámetros, es sin el hígado, que es 0,02983. Como podemos ver es menor, o sea la depuración es menor. Con estos datos nosotros podríamos calcular en qué porcentaje. Es decir, esto es sin hígado, o sea, es el resto de los tejidos. Entonces, haciendo la resta, si hacemos la resta entre 0,06818, que es la constante global, menos 0,02983, que es la constante cuando hemos ligado el hígado, esto nos da 0,3835, que sería la constante de depuración hepática. Si queremos saber en qué porcentaje participa el hígado, lo que tenemos que hacer a este valor, 0,3835, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por la constante general, que es 0,06818. Entonces, esto nos indica que el hígado participa aproximadamente en un 56%. Bueno, muy bien. Por último, lo que vamos a ver es la depuración plasmática. Para esto vamos a mirar esta gráfica. Ya hemos analizado cuánto del MFP va para el hígado y cuánto va en general. Entonces, lo que nos cuestionamos es si, además de ir a los tejidos o al hígado en particular, el MFP se descompone en el plasma. Entonces, este experimento se resuelve relativamente fácil. Administramos monofluorfosfato para que se forme el complejo y luego que se formó el complejo, a los 60 minutos, donde ya todo este proceso finalizó y lo único que tenemos es depuración, sacamos sangre y la colocamos en un tubo. Al tenerla en un tubo, el complejo se va a descomponer únicamente acá y no hay otra vía que pueda estar ocasionada por algún sistema, aparato, órgano, tejido o célula. Por lo tanto, acá el proceso va a ser solo plasmático. Entonces, a partir de los 60 minutos, 120 y 180 minutos, medimos qué concentración del complejo nos queda. Entonces, con estos datos podemos hacer el ajuste fácilmente. Entonces, la tabla MM144 ya la tengo introducida acá. Estos son los valores que estábamos viendo recién. Entonces vamos a hacer un modelo lineal con, asumiendo orden 0, 1 o 2. Lo podríamos hacer directamente con orden 1, pero vamos a hacer los tres. Entonces hacemos un LM de la tabla MM144 de A2M a 2M MFP, a la que le asignamos un modelo lineal que va a ser A2M MFP en función de T para la tabla MM144. Este corresponde a orden 0. Entonces
Ahora lo sabemos así directamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para orden 1. Para orden 1, acá lo vamos a hacer, le vamos a poner al objeto log, porque es logaritmo, le podemos poner también de otra manera. Entonces, a esto le sacamos el logaritmo y lo resolvimos. Y para orden 2 tenemos que hacer la inversa, entonces bueno, podemos poner inversa acá de esto, y entonces acá va a quedar 1 dividido esto. Ahí tengo los 3 modelos realizados, por lo tanto ahora puedo ver un summary de cada uno. Summary de LM tabla MM144 a 2MMFP. Esto sería para orden 0. Para orden 0 vemos que me da una constante de 0,0308333, un R cuadrado de 0,97. Un p-value que no es significativo, pero bueno, es lo que tenemos. Ahora vemos el otro modelo lineal, que es de orden 1, el cual sacamos log. Acá vemos la constante, es para orden 1 es 0,0025364 y un R cuadrado de 0,9576. Y ahora veamos para el orden 2, nos da 2,10 por 10 a la menos 4 y un R cuadrado de 0,94. Si nos dejáramos llevar por los R cuadrados nos convendría el orden 0, probablemente así lo sea, pero como en estos casos cuando siempre todo viene dando orden 1 es difícil después encajar en la explicación, entonces más vale nos quedamos con el de orden 0. De todas maneras, ninguno de ellos, como podemos ver por los valores acá de p-value, ninguno de ellos son ajustes realmente significativos porque claro, tenemos 3 puntos. Esto acá obliga a ponerse otra vez en el laboratorio y hacer mayor cantidad de datos, expandir la cantidad de tiempo que se mide. Entonces podríamos sacar, si asumimos el valor que teníamos acá arriba para orden 1, que es este orden 1, asumimos este valor, podemos sacar qué porcentaje del complejo se está decomponiendo en sangre. Entonces para esto tomamos la constante que teníamos, que era 0,093335, era la constante global. También podríamos usar 0,068, lo vemos acá en otro experimento. Y con esto podemos sacar el porcentaje, entonces, dividiendo 0,025364, que es la constante cuando tomamos orden 1, esto lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por 0,093335, esto nos da 2,7%, quiere decir que el complejo en sangre se estaría descomponiendo y contribuyendo a la desaparición total con un 2,7%, cuando el hígado era aproximadamente un 56%.